Hola, bienvenidos a todos a un ingeniero más después del parón. Bueno, que no fue parón tampoco, el parón de la semana pasada, que no hubo ingenieros como tal, pero como sabéis fue el E3 2016 y no hicimos un ingeniero, sino 5 o 6, ya no recuerdo las conferencias que hicimos. Hicimos unos cuantos, porque todas las conferencias que se emitían desde Los Ángeles las seguimos aquí religiosamente y al mismo tiempo, en tiempo real, desde Madrid. Contando todo lo que pasaba en la feria californiana. Y entonces ahora pues volvemos al ingenieros habitual, aunque ha sido martes, sabéis que no, nuestra hora habitual ahora son los miércoles, pero hoy hemos vuelto el martes para hablar cuanto antes de este post-E3, la resaca de la feria de Los Ángeles, que ya tenemos aquí a los enviados especiales para hablar de todo lo que dio este E3 2016. Hemos colgado en la web un reportaje con los mejores videojuegos del E3 para la redacción, es para el staff. Vosotros en los comentarios podéis ponernos cuáles son vuestros preferidos, hubo muchos. Y ahora, pues tranquilamente, vamos a analizar todo este E3, todo lo que dio de sí, qué mostraron las compañías y qué videojuegos pues llegan ya o llegarán a lo largo de este año y del siguiente, porque ya sabéis que el E3 no solo presenta lo que va a salir inmediatamente, sino que nos cuenta lo que saldrá. Y bueno, tengo a diferentes miembros del staff aquí conmigo en la mesa de El Directo, el video podcast en directo IGN, que os lo voy a presentar. A mi derecha, Carlos Burpegui. Carlos, hola, bueno. Muchas gracias. Tú estuviste aquí con nosotros esas noches insomnes que nos pasamos aquí trabajando en el E3 y además estuviste en algunas de las conferencias. Sí, en Microsoft y Ubisoft. ¿Puede ser? Sí, Ubisoft. Y bueno, pues ahora nos cuentas qué te ha parecido el E3. Y a mi izquierda tengo a Juan García. Juan no estuvo en las conferencias. ¿Por qué no estuvo? Porque estaba allí in situ. De hecho, intentamos contactar contigo varias veces. ¿Alguna vez se te vio? Durante breves segundos se te veía aparecer ahí y te quedabas congelado porque las conexiones fueron bastante pésimas este año y no pudimos conectar en directo. Pero bueno, se intentó. Luego mandabais vídeos que íbamos colgando. Sí. Bueno, veo que has venido tatuado, ahora nos explicas el tatuaje que hiciste ahí. Un bonito recuerdo. En Los Ángeles Inc. fuiste ahí con las largas noches de trabajo con Víctor Sánchez. Que las tienes ahí guardadas. A mí me tocó el año pasado. Esas largas noches de trabajo con Víctor Sánchez. Nuestro cámara colaborador, que también estuvo con Juan. Y bueno, a su lado David Soriano, que también pasó con nosotros las noches del E3, aquí en la redacción. Aquí, a oscuras. Aquí a oscuras, nos apagaban las luces. Nada más que quedaba la luz del plató. Y sí, porque la primera noche, vamos a repasar un poquito. La primera noche estuvimos aquí, bueno, no la primera noche, porque la primera noche este año han partido mucho separado mucho en el tiempo muchas de las conferencias y la primera jornada habría Electronic Arts y luego iba Bethesda y aquí fue el domingo, por la noche a las 10:30 creo. Sí, el domingo sobre las 10:30 que hicimos aquí la conferencia de Electronic Arts. La de Bethesda no la hicimos, no la saltamos, era un poco tarde y teníamos que prepararnos para la jornada del lunes, que era la que nos iba a llevar más tiempo. Y luego ya el lunes estuvimos aquí desde por la tarde hasta las 7 de la mañana, que nos fuimos de aquí, ¿no? Me parece. Probablemente. Entraban nuestros compañeros de Radio Marca, que entraron a partir de las 5 y algo de la mañana para preparar el inicio de emisión, que como sabéis empieza a las 6 de la mañana Radio Marca. Y a las 5 y algo empezaban a llegar y nos veían ahí en la misma posición que la noche anterior. Porque el E3 es lo que tiene, es la semana del año en la que nosotros que nos dedicamos a esto de los videojuegos pues más trabajamos. Bueno, ahora que ya estáis aquí, ahora le preguntaremos más cosas a Juan en concreto, pero ya que hemos publicado el tema de los videojuegos que más os han gustado del E3, ahora repasaremos esa lista. Contarnos un poco la sensación que ya tenéis a una semana, ya así en frío. ¿Con qué os quedáis un poco del E3? ¿Qué pensáis? ¿Ha sido mejor, peor que otros años? Contadme un poquito. Libre, ¿quién empieza? Yo empiezo. Empieza Carlos. Pues, hombre, mejor o peor que el año pasado, no sé, porque el año pasado como se tiró mucho de nostalgia potente, ¿no? Por parte de Sony con los remakes y Shenmue y tal. No sabría decir, pero yo creo que sí nos ha dejado algunos juegos, algunos momentos muy interesantes, incluso más allá del videojuego, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mira que no me gusta nada Kojima, pero creo que el anuncio, el tráiler que ha hecho de su juego es de lo mejor que se ha visto simplemente como un concept, sí, estética y marketing y cortometraje de animación. Y como cortometraje de animación es una barbaridad. Y como juegos creo que... Es un juego de limpiar chapapote. De lo que sea. No me importa de lo que sea, es de Kojima que no me cae bien, pero solo esa estética ya me lo ha vendido mucho. Por ejemplo, ¿no? Como uno de los highlights, ¿no? Y mira que Sony lleva 2 años
haciéndolo 2 o 3 años, haciendo muy bien las conferencias del E3. Y el tema de Kojima, es que Kojima al final es una estrella del rock and roll ya. No, es verdad, solo su presencia, luego el juego, a lo mejor Sí, el él juego, lo sabe. a lo mejor el juego cuando salga, que será de aquí a 2 años o para allá, porque el Bueno, juego no 2 está. años me Bueno, parece- poco. Lo único que han enseñado es un vídeo, porque es lo único que tiene. O sea, desde que fundó su estudio lo que ha estado haciendo es un vídeo. Y darse viajes por alrededor del mundo. Y Y comer. colgar fotos en Twitter. Todavía no tiene Y motor comer. gráfico, o sea, quiero decir, no tiene nada. A lo mejor tiene un concepto, tiene algún en líneas escritas. Pero como es una estrella del rock and roll, pues simplemente aparecer ahí en la escalinata, bajar, decir, he vuelto. Era Sí, todo dijo como eso y la una gente- parafernalia. Y a esto nos referíamos antes de entrar, ahora hablaremos del tema, a que el E3 es espectáculo puro y duro. O sea, el E3, hombre, se tiene que pasar algo en algo real, ¿no? Porque si no, pues los consumidores están ahí con el cuchillo, ¿no? Pero el E3 es espectáculo y hay que vender espectáculo. Y luego ya llamar mucho la atención y luego ya veremos el juego si lo aguanta, ¿no? No sé si os parece. Sí, yo considero que eso, que el E3 es como la semana grande para los que trabajan en los departamentos de marketing de cada compañía. Y por tanto tienen que saber eso, más que hacer gala de lo que tienes, saber venderte, que es más importante casi que lo que de verdad tienes. Y Sony es verdad que vimos muchas apuestas futuras, pero jolín, supo llamar la atención, supo que cada anuncio y sobre todo el ritmo de la conferencia y tal, supo hacerlo muy bien. Que por catálogo, pues a lo mejor si cuentas lo que viene ya, pues quitando la fecha de The Last Guardian, el resto es todo Todo futuro, no tiene fecha, incierto, no tiene incluso, bueno, quitando Resident Evil 7, pero no es suyo el juego. Entonces es eso, hablamos que el E3 es show y en cuanto a show yo creo que lo dijimos aquí en directo cuando la retransmitimos y al ser la última podíamos tener ese trasfondo Sí. y yo creo que fue la que más supo llamar la atención. Allí, lo que se respiraba allí, lo que hablabais la prensa allí in situ, cuando salisteis de la conferencia de Sony, que fue también un poco quedaros con esa sensación de que Sony había hecho un buen espectáculo, había enseñado muchos juegos y a lo mejor había ensombrecido el resto de las conferencias, ¿o no? Sí, allí las sensaciones generales fueron pues que Sony, según acaba la conferencia de Sony, que Sony había ganado el E3. O como dice, analizando todo lo que ha venido después, pues las lecturas que podemos hacer son muy diferentes. Es decir, por ejemplo, ha sido el E3 menos indie que existe en los últimos años. Es verdad. Directamente Sony obvió toda esa parte, Microsoft le dedicó unos minutos muy marginales. Sí, pero recordamos que otros años, tanto en la conferencia de Sony como en la de Microsoft, dedicaban un tiempo bastante grande al tema de los indies. Sí, luego supongo que la estrategia es dejar toda esa parte para las grandes compañías, para la Gamescom, que es lo que han hecho un poquito este año, en los años anteriores, este año lo potenciarán. También creíamos que iba a no ser el año de la VR, pero Sony nos ha demostrado que PlayStation VR va a estar ahí, que tiene algunas aplicaciones que merecen la pena y de hecho a mí lo que más me ha sorprendido de toda la feria no ha sido God of War, no ha sido nada un Project Scorpio, no ha sido nada de esto, sino algo tan simple como convertirte en Batman de verdad, sentirte Batman en el Batman Arkham VR, que me parece que es precisamente para lo que debería existir la realidad virtual, para hacerte partícipe de una experiencia, para ser tú el protagonista, no para ser un personaje. En Batman Arkham VR, sinceramente, cuando coges la máscara y te la pones, estás hasta nervioso porque tú eres Batman. Y eso es lo que debería ser la realidad virtual y es lo que a mí me ha demostrado que puede haber un futuro en la realidad virtual más allá de un montón de aplicaciones en las que se utiliza el mando Resident Evil, por ejemplo, que es una aplicación residual como podría ser Kinect. No, hay un futuro detrás de la realidad virtual y eso se ha demostrado en este 3. Sí, bueno, también era el año, ¿no? Porque PlayStation VR viene ahora, después del verano, ¿no? Octubre, me parece. El 13 de octubre. Octubre y a lo mejor el resto de compañías se había olvidado un poco de la realidad virtual que tanto escuchamos el año pasado, ¿no? Pero PlayStation tiene su producto, lo va a sacar ya y en la conferencia tenía que hacer gala de ello, tenía que enseñar una buena tira de títulos que fueran compatibles con PlayStation VR y yo creo que lo ha hecho, ¿no? Yo creo que ha llamado la atención. Además, creo que dijo que llegaría al mercado con 40 títulos. 50 antes de final de año. Compatibles antes de final de año. Al final de Sony hecho, tiene que echar el resto porque es su producto. De hecho, tuvimos una entrevista con Jim Ryan, uno de los jefazos de Sony ahora ya a nivel mundial. Que directamente le pregunté, ¿no cree usted que 400 euros, dólares es quizás mucho para este sistema, sobre todo teniendo en cuenta que la consola va a ser más barata que este periférico? Sí.
Y su respuesta, bueno, no dejará contentos a muchos porque sé que en España es mucho dinero, pero en el resto del mundo pues no es tanto, básicamente. Madre mía, qué respuesta, nos ha dejado un poco mal. Sí, sí. Un poco mal. Se ha quitado el muerto de encima, se suele decir, ¿no? Sí, bueno, Ha echado también. un poco las culpas a Sony España y él como diciendo, yo en dólares sale un precio competitivo, así que Ah. el tipo de cambio no es cosa mía. Pero Sí. bueno, el caso es que bueno, la tienen que potenciar y tenían que potenciarlo en el E3, que es el inicio de la temporada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sony va a ser el adalid un poco de la VR, porque al final va a ser, ya lo hablamos aquí, aunque está Oculus, aunque está HTC Vive, aunque hay un montón de dispositivos en PC que ya están funcionando, que ya están a la venta, que están haciendo correr ríos de tinta con el tema de la VR, con una potencia muy superior y tal. PlayStation tiene la oportunidad de democratizar la realidad virtual, ¿no? Porque al final hay mucha base instalada de PlayStation 4, mucha gente puede adquirir este PlayStation VR que solo necesita que te conectes a tu PlayStation 4 y entonces puede hacer que sea un sistema de PlayStation, el sistema de PlayStation 4, o sea, el sistema de VR más extendido, o sea, más que nada por la base instalada que tiene de consolas, ¿no? Porque al final el PC... Es verdad que PCs hay en todos los lados, pero gente que se gaste 1.000 euros en un sistema de Oculus Rift o tal, no hay tanta, ¿no? Y que luego realmente los PCs necesarios para hacer correr Eso. realidad virtual No hay tantos. no hay tantos No hay porque tantos. no vale cualquiera, claro, entonces ya le va no la hay tantos. cifra. Instalados no hay tantos. hay No, tantos. claro. Entonces, Efectivamente. suponemos que los 40, ¿vale? No sé ni cuántos millones van ya de unidades de PlayStation 4, Sí, pues. o que en el fondo es, si me apuras, hasta más elevado que los PCs preparados para poder correr. Claro, probablemente. Bueno, ¿y con qué juegos os quedaríais? ¿Con qué...? Bueno, hemos hablado de Sony, es lo que hemos dicho, ¿no? Una batería de títulos que nos dejó con el culo torcido, sobre todo las nuevas IPs que presentaron. El tema de Days Gone, que a mí me dejó loco. Bueno, Horizon Zero Dawn, que ya era un juego que conocíamos del año pasado, pero que lo que hemos visto en este año, yo por lo menos desde aquí, no sé la sensación que tuvisteis allí, que pudisteis probarlos, pero a mí Horizon, yo lo elegí, bueno, aquí en las votaciones, luego si queréis nos destapamos, yo elegí Horizon como el juego con el que me quedaba de todo lo que había visto, porque me gustaba mucho el año pasado y este año me gusta mucho más. Pues yo tengo que decir lo contrario. A mí porque lo jugué y me decepcionó. Pero no porque el juego sea malo, sino porque, no sé si, porque tengo muchas esperanzas en este juego, pero por una parte Guerrilla nos ha decepcionado casi sistemáticamente una vez que profundizábamos en sus anteriores títulos, más allá del apartado gráfico, y porque la demo que presentaron era mala. O sea, era un escenario abierto pequeño con muy pocos enemigos en los que lo único que había que hacer era matarlos de distintas maneras. Entonces la demostración que nos dejaron no dejaba ver nada prácticamente del juego y te dejaba con, bueno, pues hay algo más que hacer aparte de combatir, porque al final si solo tienes que combatir en un ecosistema y lo único que cambia es el skin porque son animales, pues entonces te deja un poco culituerto. A mí, por ejemplo, me gustó God of War, es lo que más destacaría de la conferencia de Sony, y Days Gone a mí no me pareció tan increíble, porque son cosas que ya hemos visto. Sí. Es como State of Decay, pero más bonito, con tantos zombies como Dead Rising, pero de día. Con un tono de Last of Us, ¿no? Porque Sí. aquí hablamos de que nos recordaba un poco de Last of Us, el tono Sí, del sí, juego. de hecho, algo que hablamos allí al salir de la conferencia, Víctor y yo, es que si les pones a God of War, a Days Gone y a Horizon Zero Dawn, los tres juntitos, uno al lado del otro, sí, son como el mismo juego con tres skins por la naturaleza, por donde está la cámara, porque al final es una acción. Son muy parecidos. Sí, son prácticamente del mismo género. Sí, exactamente. Es una variedad muy limitada. Eso sí, bueno, cada uno tiene sus personajes y sus vicisitudes. Y si yo tengo que elegir entre los tres, me quedo pues muy de calle con God of War, que a mí me pareció bastante chulo todo lo que Sí, está pinta haciendo Santa Mónica Studios con este juego. Pinta muy bien, además estuvimos aquí, mientras veíamos el tráiler aquí especulando y tal, pues es un reboot, es un reborn, se flashea la saga otra vez de nuevo. Sigue siendo como confuso todo. No, Porque, en no, realidad a ver, es como un God of War 4 en cuanto a continuación. Pero- Es una secuela. La historia de Sí, es Kratos, una secuela, la historia de No deja de ser Kratos continúa, es una el mismo búsqueda de Kratos redención, sí. que tiene, si os fijáis, las cicatrices Sí, de las sí, sí. cadenas. Sí, luego vimos la O sea, de hecho nos lo explicaron tan simple como, a ver, si tú hubieras matado a todos los dioses,
te irías lo más lejos posible, intentarías pasar desapercibido, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho Kratos y por lo que ha pasado tanto tiempo escondido. Sí, y sí, luego además se ve además que está intentando reformarse y esconder su ira, que es una de las constantes de este juego, porque si os dais cuenta, cuando falla la primera flecha, se me ha caído el micro. Cuando falla el niño la primera flecha, le agarra a Kratos, le quita el arco, muy cabreado, y de repente se calma, porque ya es el mismo, es la ira de Kratos, pero ahora quiere ser otra persona distinta, por eso es un nuevo inicio, pero es el mismo. Sí, no sé, a mí la parte que me deja todavía un poquillo... Sí, colócate el micro, que creo que se ha desenchufado con esa caída. Intenta apagarlo y encenderlo para ver si se nos oye. A ver, ¿se me oye? haz una prueba. Si no te vas a tener que acercar a mí. No, que la parte es esa, que sí, es como ha destrozado el Olimpo griego y ahora se va a otro sitio, tiene nuevos dioses. Entonces, por esa lógica puede haber... Sí, comentaban que puede haber, que habían tenido como inspiración también al principio, como que era una especie de votación entre la egipcia y la nórdica, que se impuso la nórdica. Sí, eso pero que es como que... Eso también nos lo contaron. O sea, quiero decir, los dioses era como una representación en cada sitio, no que coexistieran, por así decirlo. Entonces, la manera en la que van a dar el salto a otra mitología, más allá de lo puramente estético o visual, es lo que me tiene a mí un poquillo extrañado todavía. Sí, yo no sé, porque yo tengo dudas, no soy un gran experto, pero tengo dudas cronológicas en que el juego sea posible, o sea, en qué diferencia cronológica hay entre la Grecia clásica y el inicio de la... no de la mitología solo, sino de la cultura nórdica, ¿no? De la cultura vikinga y tal. No sé, yo creo que hay mil años de diferencia, sí, más o menos. Kratos es inmortal. Bueno, ya. Ha matado a los dioses y ya está. Ya se olvidó su inmortalidad. De hecho, les pregunté específicamente cómo era posible que coexistieran dos mitologías de dioses tan diferentes como estas y la respuesta fue tan simple como nosotros lo vemos como una constelación en el que depende de dónde estés, ves el cielo de una manera. Entonces, cada cultura tiene sus propios dioses que rigen en una zona geográfica, punto. No, a ver, sí, está bien. Al final, si vas a jugar diferentes mitologías, quiero decir, a mí no me parece mal. O sea, es como expandir el universo posible de la licencia a todas las mitologías que les dé la gana. Sí, eso sí. Pero luego hay un punto que es el de el hijo. ¿Quién será la madre? Eso, claro, es un misterio, obviamente, pero God of War ha sido una serie que ha incidido mucho en la relación que tenía Kratos con su esposa y con su hija. Entonces, que de golpe te presente pues, una nueva esposa o mujer o una madre simple del chaval y un nuevo chaval. Pues porque, bueno, al final, si es inmortal, tiene un pequeño problema que es ese de que se le mueren las familias y entonces tiene que hacer otra. Tiene que ir robando el armario. Efectivamente. Entonces, bueno, pero pinta muy bien. O sea, a veces estamos aquí dándole vueltas a la justificación teórica de la historia, pero bueno, al final es un juegazo. Hablábamos mucho del cambio, porque no nos parecía un God of War, ¿no? Aunque luego el género sí que va a ser muy parecido, pero no nos parecía un God of War con ese cambio en la posición de la cámara. Cambiaba mucho, ¿no? La perspectiva y parecía un juego nuevo, o sea, con un género nuevo. No sé allí que lo visteis en movimiento. Sí, de hecho, les pregunté específicamente que a mí me recordaba mucho más una mezcla del propio God of War con Dark Souls y de Last of Us, por lo de ir con dos personajes, y admitieron, bueno, que la cámara podía dar lugar a ello, pensar en eso, pero que realmente lo que querían, el gran cambio de la cámara es que sientas a Kratos más cercano, que le sea una historia mucho más personal, que además está unido a lo del niño, a lo que es que la magia, todo es una historia padre-hijo, todo el juego es una historia padre-hijo, entonces desaparece tanta magia por una relación más cercana con esta segunda persona, que al final es el gran cambio, eso sí, en la serie God of War, que ya no es Kratos venganza, es una historia de aprendizaje y distinta completamente. Es una vuelta de tuerca y tiene muy buena pinta. Pero bueno, saltando de Sony, que ya digo que nos sorprendió a muchos y de hecho, bueno, aquí en España las reacciones que vimos de la gente, nuestros lectores, todos los que interactuaban con nosotros y al final siguiendo las redes sociales, todo el mundo quedó bastante impactado con la sucesión de títulos. Al final no sabremos cuándo saldrán, pero una sucesión de títulos muy importante. El resto de conferencias, bueno, Microsoft hubo sorpresas porque esperábamos la versión S de Xbox One, sí que la esperábamos, sabíamos que se presentaría, pero no esperábamos que se hablase de Scorpio. Se habló
pero se enseñó un logo y se dijo que se estaba trabajando en una consola. Bueno, y se dijo una fecha, Y se repitió mucho, 6 teraflops, como 19 veces, quizás. 6 teraflops. Sí, en un concepto tan abstracto en el que supongo que habrá muchísima gente en lo que simplemente piense, wow, eso es muchísimo, y ya está. A mí me dicen 6 teraflops y digo, Eso es muchísimo. no, barbaridad. Pero lo cierto es que Microsoft hizo bastante bien presentando juegos a futuro en el que nada se va más allá de dentro de un año. Todo lo que se enseñó es futuro cercano, futuro tangible, prácticamente todo era jugable de una u otra forma, no hubo tráileres inacabables, no hubo presentaciones de humo de ningún tipo, sino realidades en las que se empezaron a resolver dudas sobre, por ejemplo, el año pasado se enseñó Scalebound y se dudaba mucho de que eso pudiera moverlo Xbox One. Ahora serán 30 frames por segundo, estabilísimos, con varios enemigos, en el más grande que ha creado jamás Platinum Games. A mí eso también hay que tener en cuenta. Gears 4, otro juego que, además que la demo que vimos y jugamos a puerta cerrada, era distinta de la que se mostró allí, las dos bastante espectaculares. Tengo que reconocer además que la que se mostró en la conferencia a mí me dejó bastante más frío que la que jugué dentro, que fueron los primeros minutos de juego, en la que todo tiene mucho más sentido. Y luego pues juegos como... Y también también me sorprendió que hubo juegos que no tuvieron su espacio, por ejemplo Crackdown, que también sale en 2017. Sí, hablamos mucho de la previa de E3, si recuerdas, fue uno de los títulos que nombramos. Crackdown va a estar, seguro, y en la conferencia no tuvo sitio. También se mostró Sea of Thieves, que para los que lo vean, este tatuaje ¡no es un tatuaje! ¡Ay, era mentira! Era mentira, no soy tan duro. Es Sea of Thieves. Sea of Thieves, que es algo completamente distinto a lo que seguramente la mayoría estuvieran imaginando, sino que es un juego ultra cooperativo, multijugador, competitivo, en el que cada uno tiene su rol de pirata y puede ser tan maravilloso como que cada uno decida hacer su trabajo, o como que uno decida que está mejor en una isla y que hagan las Américas su Pepito Grillo. Entonces, a mí me parece que Microsoft lo hizo muy bien. Y personalmente creo, a mí Scorpio no me pareció... Yo tengo que decir que no estoy nada convencido de que un ciclo de vida de consolas de 4 años, que sería lo que sería Scorpio, por mucho que intenten vendérnosla como es necesaria, sí es necesaria, porque seguramente Microsoft no quiere tener la consola menos poderosa del mercado. Y por eso se están dando más prisa en sacarlo, porque una vez que salga en X, si es como Xbox One o más, que sería lo lógico, será la menos poderosa, y Xbox siempre se ha caracterizado por casi lo contrario, entonces se veía obligado a hacer un anuncio de este tipo. Pero bueno, de ahí a que dijera el amigo Phil Spencer, y esto lo hemos anunciado tan pronto para que los desarrolladores sepan que estamos haciéndolo, y es como, venga. O sea, quiero decir, los desarrolladores, si solo tienen un año para crear juegos, 1 año y medio, o sea, mal vamos. Llevan ya tiempo sabiéndolo y con el hardware. Supongo que sí. Sí, aquí también nos sorprendió el tema de la fecha, ¿no? De hablar ya de una nueva generación de consolas para diciembre del año que viene, cuando la estamos estrenando, ¿no? Y de hecho la mayoría, y además hay que pensar en los consumidores. Nosotros nos dedicamos a esto y hemos saltado de generación prácticamente desde el día 1, pero los consumidores no, o sea, la gran mayoría de los consumidores no. Todavía hay muchísima gente. Ahora justo, además estamos después ya de 2 años de generación, 2 años y medio. Ahora es cuando el grueso de la gente ya se está dando cuenta que es necesario cambiar es necesario cuando ya no tienes juegos, o sea, cuando ya prácticamente no salen juegos para tu generación, y entonces ya tienes que plantearte ese salto de generación. Ya las consolas de la generación actual han bajado de precio de manera considerable. Es el momento, o sea, yo no sé vosotros, yo escucho a mucha gente de mi círculo que es ahora cuando está intentando dar el salto de generación. Para lo que le va a venir muy bien la nueva versión de Xbox, o sea, para quien no tenga un Xbox One. ¿Que sale en agosto? Sale en agosto la versión es muy bonita, muy mona, muy finita, le viene muy bien a la gente que viene nuevas a la generación, pero claro, a esa gente les estás dando un mensaje: cómpratela para 1 año y medio. Y de 1 año y medio y ahorra, que dentro de 1 año y medio va a haber otra. No es un buen mensaje. Precisamente, quizás. No es un mensaje muy entendible. Es muy contradictorio. Es contradictorio. En la propia conferencia, eso, que una abría la conferencia y la otra la cerrara, cuando es
cuando no sabes qué mensaje estás intentando Sí, era quererle como- vender a la gente. era como- Espérate y compra esta porque es muy potente, sí. porque a la vez estoy diciendo que la otra no es lo suficiente. Claro. Cómprate la que no es suficiente. Claro, daba la sensación de, os hemos enseñado la consola nueva, llevamos 1 hora y media, ya os hemos convencido para comprarla. No, pues no la compréis, que en diciembre de 2017 vas a sacar otra. Era un poco... Además, cuando Sony prácticamente te da el mensaje contrario. Es como, estas navidades sacamos PlayStation VR, que se usa Sí. en la Que se PlayStation usa en la 4. PlayStation 4. Sí, y, sí, sí. y dándole la importancia que tienen, es como un sistema casi independiente, nos comentaba Jim Ryan, no como un añadido Sí. ni nada parecido, siendo como casi una consola independiente que tira de Play 4, Claro. tendrá su ciclo de vida propio, lo que Claro, hace la pensar PlayStation que, VR va a necesitar unos años de efectivamente, desarrollo. lo que garantiza que Play 4, por otra parte, también funcionará durante ese tiempo. Y de hecho Sony admitiendo antes del E3, si recordáis, que esa PlayStation Neo 4.5, como la queramos llamar, que es una revisión de PlayStation 4, como ha habido de PlayStation 3, ¿no? Han tenido varias, como ha habido de Xbox 360, como es la Xbox One S, ni siquiera la quisieron llevar al E3. Yo creo que precisamente por eso, por no darle la importancia que no debe tener, ¿no? Va a ser una revisión de la consola, es un hardware importante que vamos a enseñar, que va a ser importante para la compañía y tal, pero que lo vamos a presentar luego, ya lo presentaremos. No sé si quizá la precipitación o mi forma de ver las cosas de Microsoft viene por eso. Como el tener la oportunidad de adelantarse, y no solo unas horas, que son las diferencias Ya. entre conferencias, Sí. sino de poderlo hacer pues mínimo hasta la Gamescom o cuando vaya a ser que vaya Sony. Yo creo que quisieron ese factor sorpresa para ellos y a lo mejor la manera de comunicarlo no ha sido muy efectiva. Es complicado, es complicado. A ver, nos gusta, la versión nueva de Xbox One nos gusta mucho. Scorpio será un consolón probablemente, pero lo que no Pues ya están entendemos saliendo son- muchos críticos. Lo que no entendemos es eso, ¿no? Pues un ciclo de vida muy corto, no Y sé. por eso, que precisamente con el plazo que han dado, estaban saliendo muchos críticos que decían que es que eso para 2017, con la evolución que lleva PC, no Ya se va a te quedar- creas que va a ser ya se va a tampoco quedar- en 2017. Y vamos Eso a como necesitar para poder algún- aguantar otros 3 años, vamos a decir que se van acortando los ciclos. Vamos a necesitar más teraflops para diciembre de 2017. Yo Es creo. algo, Ha venido escaseando. es algo del que hablaba hace poco. O sea, al final las consolas tienen la ventaja de ser un sistema cerrado frente al PC, que tiene la desventaja Entre comillas, de de que necesitar actualizar. poder actualizarse o necesitar actualizarse cada cierto tiempo. La tecnología cada vez avanza más rápido. Lo lógico es que las consolas Tengan ciclos más cortos. tengan ciclos más cortos o se mantengan durante más tiempo a pesar del PC. Y la tendencia ahora mismo es que sea, por lo menos por lo que Microsoft quiere, que además la convergencia entre PC Sí. y Xbox es a lo que invita, porque Es a lo que ese es invita. otro factor del que no hemos hablado, lo de la compatibilidad total de Windows Sí. 10 y Xbox One. Es a lo que invita. Mientras tanto, PlayStation lo que quiere o lo que les interesa es otra cosa. Efectivamente, es que PlayStation bastante 4 tenga una diferente. vida más larga. Lo que pasa es que al final tiene sentido. O sea, evidentemente tiene sentido la intención de Microsoft con su nueva manera de ver el mercado del gaming. Pero luego, no sé si lo que hablamos, ¿no? No sé si sabemos si el usuario esto lo va a entender bien. No hay que explicárselo muy bien. Porque a lo mejor el usuario quiere invertir en una consola y que le dure más tiempo. Y además lo malo es que nos han mal acostumbrado porque la generación anterior ha durado mucho tiempo. O sea, la generación anterior La que ha sido más. la que más ha durado y estamos pues, muy mal acostumbrados. O sea, nos hemos tirado 9 años con una Xbox 360 y queríamos al menos lo mismo con una Xbox One, ¿no? Entonces, que nos digan que solo 4 es complicado, ¿no? Es difícil de entender. Pero bueno, aparte de esto, que es la salsa, ¿no? El hecho de... Ha sido Microsoft el único que ha enseñado consolas nuevas en el E3. Esto es un poco la salsa. ¿Con qué más os quedáis del E3? Bueno, al final hemos elegido... Vamos a hablar un poco de la lista de juegos. Hemos elegido Zelda como el juego del E3. Y como juego de Wii U. Sí, claro. Se puso. Claro, podía que no, podía no coincidir. Sí, podía por, no por coincidir. los pelos a todos sus Quedó segundo competidores. Just Dance, creo. Porque eran los dos que había. quiero decir. Y esto, aquí, Skylanders. lo que pasa es que aquí es verdad, y yo creo que no ha habido dudas con eso, pero es que el hecho de que Wii U esté al final de su vida, prácticamente, Nintendo ya está preparando NX, y sean muy pocos los títulos que ya tienen el catálogo Wii U, o sea, ya es muy poco lo que viene de Wii U, no quita que uno de los pocos juegos que le quedan a la consola sea de lo mejor que hayamos visto, ¿no? Zelda tiene muy buena pinta.
Sí, probablemente podrá consolidarse como, o sea, a la larga, cuando ya haya salido en X, como el mejor juego. Pinta tiene, desde luego. El mejor juego de todo lo que ha habido en Eso Wii U. eso ocurrió con GameCube, entre GameCube y Wii con Skyward Sword. Cierto. Sí, Sí, tardan como mucho claro, en desarrollar, tardan mucho en desarrollar los Zeldas y se les pasan una generación se antes de les termina sacarla y pasando luego el ya resto. lo sacan, tienen que sacar una versión para la consola siguiente, como va a pasar ahora con NX, y se va a convertir en el mejor videojuego de la consola, claro. También os digo evidentemente. que de la gente que lo probó, Sí. o sea, hay gente, los que son enamorados de Zelda o aficionados a la serie, encantadísimos. Sí. Los que no lo son tanto, hubo gente que salió muy decepcionada después de haberlo jugado. Entonces puede ser un juego de lo odias, lo amas, pero Odias, dependiendo de si eres fan Eres de fan. Zelda o no. En nuestro caso yo no pude probarlo, me quedé con las ganas, fue Víctor Sánchez el que es ultra fan de Zelda y le cedí el gustazo. El gustazo de probarlo, escribió la preview y le encantó. Sí. Pero bueno, también es verdad que los fans de Zelda son legión, también hay que decirlo, y no creo que tengan problema, ¿no? O sea, que fans van a tener y gente que lo juegue. Al final es eso. Tú tienes que hacer un buen juego para los para fans, tu que no público, dejan de ser ¿no? que lo va a Claro, comprar. claro. Gente que se va a incorporar, pues no Sobre creo todo, que si lo vas a vayan llamar, mucho. claro, sobre todo si lo vas a llamar igual. O sea, era lo que hablábamos también el otro día con el tema de las IPs. Si tú vas a hacer un Zelda, vas a hacer un God of War, tienes que hacer un God of War, no puedes Vale. hacer otra cosa, ¿no? Porque vas a tu gente, ¿no? Era como lo de Call of Duty. era Lo lo que hablábamos lo de hablábamos, Call of ese Duty debate, el otro día. que Ahora, si quizás- queréis, hablamos. Hablamos aquí mucho cuando estábamos viendo Call of Duty que nos encantaba lo que veíamos, pero que nos daba la impresión de que no era Call of Duty, ¿no? Era, y a ver, y esto puede ser una crítica o no serlo, no lo sabemos. Pero que nosotros decíamos, joder, esto le pones otro nombre, Y lo peta. un nombre con una nueva IP. No sé si lo peta, no sé si vende más o vende menos. Probablemente venda Claro, menos, venda, porque no sí. ponga Call of Duty delante. Pero el juego será muy bueno. Lo que pasa es que si tú vas a una IP, si tú vas a hacer un Zelda, tienes que hacer un Zelda. No puedes hacer otra cosa, ¿no? Y yo no sé si te vas a hacer un Call of Duty, tienes que hacer un Call De of Duty. hecho, después de la conferencia de Sony en la que se mostró el vídeo, la gente era como, ¡hala, qué juego más guay! ¡Hala! ¡Hala! ¿No veis? Ah, no, que es Call of Duty. Ah, no, que es Call Y of es Duty. como, eso es injusto. No, claro que es injusto. No, de hecho yo lo decía, yo no soy jugador de Call of Duty en los últimos años. No juego al multijugador de Call of Duty, sé que a muchos os encanta, estáis súper enganchados, pero yo no lo juego. Y yo pues me jugaba las grandes campañas de Call of Duty de los últimos años, anteriores años y tal, me gusta mucho jugarlas. Y yo vi el vídeo sabiendo que es un Call of Duty y yo dije, "Joder, qué ganas tengo de jugar a este juego. O sea, este juego sí que me apetece muchísimo jugar la campaña, probar el multijugador y tal, porque es otro rollo, es otro rollo. A mí, lo que no sé es al fan de Call of Duty, al fan del competitivo de Call of Duty, del multijugador, no sé cuando pruebe esta nueva Yo creo que de versión, ahí venían las, lo que le va- las reacciones Claro, negativas claro. del comienzo, porque haters de Call of Duty de todos los años, Sí, pero sí, a nunca ver, había tenido el evidentemente. volumen de votaciones negativas en el vídeo de Ya. YouTube y tal. Y yo creo que precisamente el problema de este año era que parte de esas votaciones venía del propio fan de Call of Duty, Sí, sí, que fans. no se sentía identificado con lo que veía. Lo decíamos en directo en la conferencia de Sony, pero lo que vemos no deja de ser un shooter espacial con una pintaza tremenda. Con una pinta increíble. A lo mejor, claro, ya es que los términos de si debería llamarse o no, pues a nosotros se nos escapa. Claro, y de hecho eso, decíamos, "Buah, esto le pones otro nombre". Sí, pues claro, os llama Pero por bueno, eso. yo entiendo que Call of Duty vende mucho. Y bueno, y es el título de Activision. Ellos cada año, yo supongo que esto está muy pensado. Y yo supongo que esto lo han pensado, ¿eh? No creo que se lo Sí, encuentren. no, claro, Yo ese supongo tirón que de esto, la marca. claro, esto el día que es se muy importante. diseñó, que dijeron vamos a hacer un Call of Duty en el espacio, está muy pensado, repensado, tal. Esto, Activision no es nuevo en esto, es una de sus franquicias bueno, no sé si Sí, la Activision, fundamental, la fundamental. pero es su franquicia estrella, no creo que haya tomado esta decisión a lo loco. Supongo que será muy meditada. Y bueno, ya veremos, ya veremos. Hay que decir que en la demo, de nuevo, en la demo que vimos a puerta cerrada, se mostraba todo lo que se vio en la conferencia de Sony, pero también lo anterior, que es un nivel en la Tierra, y eso sí era más, muy Call of Duty. sí, claro. Era mucho más tradicional, en el que lo que cambiaba era la escala. Todo era mucho más grande, los combates, naves espaciales, mechas gigantescos, pero las sensaciones son mucho parecidas. mucho más Call of Duty. Luego además está el hecho de que a mí me parece muy interesante el hecho de que todo se mueva sin una sola pantalla de carga. Es decir, tú empezabas en este nivel en la Tierra, combatías 10-15 minutos, llamabas a la nave espacial antes de acabar Sí. la misión porque querías irte,
te llegaba la nave espacial, te montabas, veías cómo salías todo en gameplay a órbita, entrabas en tu nave, elegías la misión que querías, porque otra de las cosas que tiene este Call of Duty es que puedes elegir las misiones entre varias disponibles, y elegías la que querías, tal, y te ibas al hangar, te metías en tu nave, de nuevo estabas en el aire, y ahí ya podías tocarte de camino el ataque, un combate en nave espacial, y aterrizabas en la Tierra, seguías todo sin una sola pantalla de carga, lo que hace que incidían mucho, que la narrativa ya no fuera nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino una aventura mucho más unida y unificada en la que tiene sentido lo que se cuenta y no es una sucesión de situaciones de combate locas en las que es cada vez más redoble de tambor y más bombo y platillo. Pues pinta muy bien. Solo nos queda ver si esa parte de fans del multijugador también les gusta. Eso es lo que tengo yo más dudas. Claro. Porque después de Black Ops 3, no sé, a ti David, que te gusta mucho la serie, después de Black Ops 3, con Black Ops 3 ya se decía cómo va a ir más allá después de Advanced Warfare, que asaltos locos, ahora qué va a ser, qué va a ser, cómo va a ser, gravedad cero, combates de naves espaciales. Yo creo que incorporarán eso, las dos partes que vimos en la demo aquella, de combates en naves y combates en gravedad cero, en modos de juego, en mapas determinados que se combate así. Pero ahí ya seguramente sí que traicionarían lo que es Call of Duty. Claro, pero es que si solo aplicas, digamos, esas escenas más como esta fase de la Tierra que nos dices, pues no sé si tendría sentido. Entonces a lo mejor no habría una continuación, que es lo que a veces se queja la gente de ¿por qué me sacan uno por año? Ya. Si el multijugador, digamos, aplica lo que tiene Black Ops 3 solo con la estética de Infinite Warfare, pues a lo mejor sí queja va a haber por todas partes. Quejas va a haber por todas partes. Sí. Y luego además... Es un poco complicado. Dijeron que lo presentaban en Gamescom. No, en un evento propio. Todavía no. Seguramente en Gamescom me enseñen por primera vez el multijugador y luego en el Call of Duty XP a principios de septiembre pues probemos más a fondo todo eso, quizás se muestren los zombies o lo que sea que toque este año, zombies espaciales. Zombies espaciales. Lo que pasa es que si al multijugador le meten gravedad cero y tal, es Lawbreakers con Call of Duty, quiero decir, como también puede ser peligroso para Cliff B si ahora de repente Call of Duty dice no, lo bueno que tiene esto es que el multiplayer va a tener gravedad cero. Pero Lawbreaker es algo sí, completamente distinto. Es opuesto, pero igual... Es más un hero shooter que un... Sí, pero igual si ya el mercado de consolas es difícil meter la cabeza en Call of Duty y la novedad te la mete Call of Duty, la novedad jugable más palpable. Después sí, es completamente diferente, ¿no? Más Overwatch que otra cosa, pero... Sí, pero si van por ahí los tiros. De todas formas, tengo que decir que a mí el que más me impresionó de todos estos shooters que van a llegar este año es el que llevo puesto. Titanfall 2. Porque soy muy fan del primer juego y Titanfall 2 es más y mejor. Es Titanfall más y mejor. Más mechas, más personalización, más niveles, más variedad, pero es lo mismo. Tú pones a jugar y cambian cosas, pero te sientes igual de bien, el control responde igual de bien y es tan interesante como me resultaba. Justo lo contrario que a mí, y hablo desde mi punto de vista, me pareció Battlefield, que me pareció lo mismo de siempre, de Battlefield, pero con otras skins distintas, en el que las armas siguen estando las ametralladoras, los rifles de francotirador, las pistolas, los vehículos de turno, pero que no cambia tanto respecto al original. Pues a nosotros nos llamó mucho la atención Battlefield. Claro, pues nosotros nos basamos en la ambientación histórica que no hemos podido probar todavía, entonces pues... Y Battlefield está llamando mucho la atención por esa ambientación histórica. No sé si es lo único que tiene, ¿no? Hombre, es evidente que propone un estilo de juego muy distinto, es unos gráficos espectaculares, una jugabilidad muy currada, pero no es ningún cambio. Yo no considero que sea una evolución o un cambio muy evidente. Es claro que hay una evolución, hay un montón de cambios y retoques, pero sigue siendo más o menos Battlefield, que es lo mismo que es lo que precisamente lo que se achacaba, lo contrario que se achaca a Call of Duty, que ya no parece Call of Duty. Así que al final los unos por los otros, la casa sin barrer. A Battlefield le decimos, joder, pues es que no lo has evolucionado, no has hecho una revolución en el título. Y a Call of Duty le decimos, ¿pero a dónde vas, tío? ¿A dónde vas? ¿Qué ha pasado? Lo intentaron hacer todo Hitler. Con Battlefield intentaron hacer con Hardline y salió de aquella manera. Sí, y salió de aquella manera, efectivamente. Y Titanfall, bueno, a nosotros lo que también lo que celebramos, y supongo que también habrás celebrado tú, es que Titanfall 2 es lo mismo, pero mucho mejor y mucho más grande, pero además lleva una campaña. Que yo creo que le faltaba
le faltaba una campaña para un solo jugador, para poderla disfrutar a los que nos gusta también el tema de disfrutar de las historias y de las campañas individuales. Yo creo que ya le hace Sobre todo, a un mí ha juego habido un redondo. detalle que me ha llamado la atención y hace que quiera, por lo menos, invertir el dinero desde un principio. Y es que me han prometido que los DLC serán gratuitos. Eso Que eso hoy en día es, vamos, rara es avis, raro, porque es raro. no se ve nunca. Entonces, mejor de inicio quiero, porque sé que luego no voy a tener que invertir un duro más. Sí, está Eso es algo que merece la pena también. En un Sí, sí, título que está bien que te acompaña, pero luego donde te vas a pasar los Sí, es el meses no va a multijugador. ser rejugando la Sí, campaña, sabes sino que el multijugador. Titanfall, que ya lo vimos con el anterior, pues tuvo una serie bastante importante de DLCs. Y tú eso ya lo tienes comprado de primeras y pagado de Claro, primeras. tienes como el Season Pass Está bien. pagado porque no Sí, existe sí. el Season Pass. Sí, sí, sí. Que es algo que han criticado mucho de DICE, por ejemplo, con Star Wars, porque sí, te ofrece al final un año y pico de expansión, pero joder, el pase de temporada eran 49,90. Entonces es como pagar otro juego, o sea, tener que pagar 2 veces un juego, digamos, para que tengas ese año de recorrido, pues a lo mejor no es lo suyo. Y que esto te lo dé de inicio, porque sepas, tengas esa tranquilidad. Sí, de que si de además- verdad te engancha la propuesta, tengas un año entero. Además que es precisamente cuando Titanfall, el primer Titanfall, lo ha petado. Quiero decir, Dejaron cuando gratuito, dejaron lo todos los DLCs, DLCs gratuitos y llegó todo el contenido, toma 12 mapas, toma estos nuevos modos, toma todo y entonces la gente ya fue como, wow, esto sí que es un juegazo y no lo que lo jugábamos al principio Sí. que éramos como esos apestados que compramos juegos incompletos. Sí, sí. Bueno, pues Titanfall era otra de las grandes IPs que queríamos hablar, que pintaba muy bien. Yo sí tengo una decepción que confesar, ahora que estamos hablando de Electronic Arts, es que no se siga sin saber nada prácticamente de Mass Effect Andromeda. Ya, Creo que sí. algo huele a ir Sí, lo raro, hablamos aquí, porque es lo hablamos extraño aquí. que ese juego no se haya visto Es muy raro, una muy demo, raro, un muy raro, muy gameplay, raro. nada, que sea todo como muy conceptual. Nos Muchas ideas Eso fue una gran concretas, decepción de la sí. conferencia porque estábamos aquí esperando Mass Effect Andrómeda. Año pasado ya Más que se filtró como una especie de Sí, sí. gameplay, Sí, sí, por lo sí. cual era como... Esto tiene Te que están ser- empujando a Sí, enseñarlo, lo tienen que no te queda enseñar. más remedio. Y solo nos enseñaron un making of. Era un Sí, era making otro of vídeo detrás en de la las que salían cámaras. ellos detrás de las cámaras. A través de ese making of sí que vimos un poco de gameplay, Sí, pero era a como- través de una pantalla, Era de un como desarrollador, componer un falso tráiler gameplay solo con lo que enseñaban los Al ordenadores. y ya está. Al final, Sí, no se quedó ahí. esto viene todo por el problema de decisión de Electronic Arts de no estoy en el E3, pero quiero estar con los usuarios. Y enfocaron todo el EA Play, el evento que llamaron a los usuarios. Te enseñaban las cosas que querían, que iban a poder jugarse. No van a dejar jugar a nadie a Mass Effect Andromeda Pues no lo hasta que enseñamos, salga el juego. pues no lo enseñamos. Sí, Entonces sí, sí. esto enseñarán Mass Effect Andromeda pues en la Gamescom o algo así, pero no Bueno, antes lo enseñan, porque y te lo compras a la- porque a ahora la aventura. ahora lo que es, de hecho en el evento de EA Play en Los Ángeles, que estaba ahí enfrente, vamos, tenían un Titán puesto en En la el entrada. Microsoft Plaza este, Sí. que antes era el Nokia Plaza, Sí. un Titán tamaño real gigantesco, no nos dejaron grabar allí, que además allí es donde estaba un eventazo de Doritos, ahí al lado, sí, así como lo veis, Doritos literal. Mix Qué bien Arcade, puesto. que tenía un Titán gigante, una carpa en la que estuvo pinchando Steve Aoki una noche que pasamos por delante y era como, joder, cómo se lo están pasando lo de dentro. Y un montón de recreativas y juegos dentro, o sea, era espectacular lo que tenían allí montado. Pues justo enfrente estaba el EA Play y lo único que estaba jugable era Battlefield, Titanfall, FIFA y Maiden. Bueno, y NHL, creo. Y ya está. O sea, y es lo que quería Electronic Arts. Estamos aquí para la gente, porque al final lo que nosotros tuvimos acceso se abrió para el público un par de días. Sí. Y esto es lo que querían. Entonces no querían enseñar nada que no fuera jugable. Me enseñaron el FE este, pero Sí. que a mí personalmente me dejó igual que antes. Sí, no. Demasiado tiempo le dedicaron y no quedaba muy claro de qué iba el juego. Yo he leído comentarios en Twitter que lo definían literalmente como esto es una copia de los chinos de Ori. Una copia de los chinos. Pero al final me refiero, si esas son las sensaciones que dejan los usuarios, pues a lo mejor es que o sea, el juego, por lo que se ha visto, pues no tengo ni idea de qué va. O sea, es un simple concepto del cual no puedo jugar ni valorar todavía. No, no, Pero no si se a los puede usuarios le valorar. apareció eso ya de primeras, complicado lo tienes para revertir Para- esa situación para revertir en eso. un año, que Es se ponga a extraño venta que o cuando enseñaran sea. ese juego así entre medias de todos Además los que te demás. anuncian primero el programa este de EA, no sé cómo lo llamaron, de apoyo a los indies, Sí. como una continuación de lo que había sido Unravel, Sí, que sí. Unravel sí dejó buenas sensaciones Sí, el año pasado sí, y tal, sí, entonces sí. lo suyo es que presentes como una batería de títulos de lo que va a ser tu sello indie este, ¿no? Pero no. Solo Como te lo enseñaron ese. presento, va a haber muchos juegos, porque hicieron una comparación con queremos como descubrir el nuevo Rocket League si se produce algo Sí, así.
te enseñan un juego, entonces es como otra contradicción. Tenemos un nuevo sello que va a aglutinar una batería de títulos, pero solo tenemos uno. De momento. Sí, Bueno, no sé. Fue una constante, yo creo, de la conferencia de Electronic Arts, el de no entrar en detalle prácticamente nada. Porque tenemos como el tema de los eSports. Tenemos aquí a Peter Moore, vamos a hacer claro. los eSports son muy importantes para la compañía, va a ser la hostia. Y no lo explicaron. O sea, Exacto. bueno, explicaron un poco el tema de los torneos que va a haber y tal, pero ya está. Ya está. Fue como. No sé. Sí. Tenemos ganas de hacer muchas cosas, Pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Un poco Coitus Interruptus, que además son las mismas sensaciones que también me dejó un poco la conferencia de Wii. Sí. Pero Coitus Interruptus, el Coitus Interruptus más largo de mucho tiempo, porque... De Ubi nosotros nos quejamos de que fue demasiado larga la conferencia, fue muy densa. O sea, se tiraron muchísimo tiempo hablando de cada juego. Y a veces era innecesario. O sea, te ponían un tráiler súper largo del juego en el que veías todo y aún así subía alguien al escenario, se ponía a hablar del juego, te ponía a hablar de lo que habías visto en el tráiler. Gracias por explicármelo. Sí. Y era como, por favor, y fue muy Solo largo, quizás esa muy largo, parte de muy largo. entrevistas, sí. Sí, la parte de Porque entrevistas. yo sí considero, quizás se extendieron un poco con la duración de las demos, Sí. pero en el fondo lo que la gente muchas veces se queja es que no ve, que solo ve concepto, que no Sí. sabe de qué va el juego. Bueno, esto te lo deja un poco más claro. Se ve un poco más de For Honor, Sí. que eso venía bien, porque el año pasado era como todo un poquito ahí confuso. O sea, criticaría la duración, pero sobre todo creo que el problema está cuando luego después subes a alguien al Sí. estrado para que te cuente. Porque No había luego ritmo. hay un post-show en el que Para hacen eso. lo mismo. Sí. Entonces, otra contradicción más. No tiene sentido que lo metas como incrustado en tu conferencia cuando luego lo haces otra Luego vez vas a tener un después. post-show hablando Y cuando de- era lo que decíamos en la retransmisión de los directos. El que quiera saber más de ese juego ya buscará esos post-show, ya buscará más información si tú la quieres dar. Claro. Entonces, el que quiera profundizar más en cómo es un juego, ya luego busca información. Sí, busca hubo- ese tráiler extendido, busca, hay Hubo miles un de tem- maneras hoy en día. Un tiempo muy raro, porque El- claro, fueron como 12 juegos en 2 horas, que son 10 minutos para cada juego, pero hubo ahí además como 10 minutos para hablar de la película Assassin's Creed, de la película de Watch Dogs 2, qué van a hacer, De 20 Eagle minutos Flight. allí de hablar, el Eagle Flight, que fue Y un el poco El Flight Flight que me sigue fue pareciendo un un poco juego raro que por porque enseñarle un minutos- pelín, bueno, esto apuesta, para mí, sigo diciéndolo, coge muchos assets reciclados de Unity, porque es como eso, es como una vista aérea de París, cambia la estética y tal. Entonces ese juego me juego el cuello, y más sabiendo cómo trabaja Ubisoft, que comparten assets entre todos sus estudios, que surge de ahí. Que el concepto me parece curioso, sobre todo para los parisinos, ¿no? Es como una guía turística. Pero que le dediques a ese juego Tanto tiempo. Pero sí estuvo bien, yo creo que porque la cantidad de gameplay y de profundización en el gameplay, no solo te enseñamos Sí, cómo sí, es, sino sí, te sí. explicamos. Pues, Te de explicamos South Park, cómo se por juega, ejemplo. ¿no? Eso está- Ese eso tema está- del juego de South Sí, Park, sí, pues, sí, te lo en explican vivo por que te estén encima. El explicando For esa Honor, demo guiada, bien. a mí me parece bien. Sí, sí, sí. El problema es cuando luego sube como Cuando se alguien sube el del complementario bastón. del estudio y te vuelve a explicar como lo mismo. Ya. Sí, por ejemplo, con el tema de Star Trek, que bueno, llamó mucho la atención, el juego, pero te ponen un vídeo en el que te enseñan cómo se juega, exactamente cómo se juega, te ponen a los 4 o 5 actores estos de las series y de las películas jugando y explicando lo que ellos han sentido mientras jugaban y tal. Es un vídeo espectacular. Termina el vídeo en el que te has enterado de todo sube. y todavía te suben a uno de los actores, te le sientan ahí y te ponen a preguntar qué tal. Pero si ya me lo ha contado en el vídeo. Además que es espectacular, pero esto es curioso, tenían un guión cuando Sí. hacen todas estas conferencias, Sí, tienen en la un- parte de atrás tienen un Sale, letrerito tienen en un el que QE, tal. sí, en el QE. Pues allí se extendieron, en esa parte se extendieron como muchísimo más de lo que ponía Claro, en el guión. en era el QE como, ponía, pero "Iros, si todavía iros ya no hay nada. iros ya". Y ellos seguían ahí. Yo creo que intentaron llevar un poco como la conferencia de PC, que tiene un rollo así, pero claro, en formato mucho más corto. Un vídeo de 1 minuto, viene el productor o el lo diseñador, cuenta. habla y cuenta una cosa y viene otro. Pero claro, en lugar de 5 minutos, algunas eran 10 minutos, 15 minutos. Yo creo que no le salió ahí muy bien la jugada, intentar hacer así como un Sí, late show, pero ¿no? bueno. Que los de PC casi es Más que una excusa late que show tiene, allí por ejemplo, charlando. el PC Gaming Show, es que son juegos de terceros, digamos. ¿no? Sí. Son distintos desarrolladores Sí. en el que, pues, como hay que dice, pactarás un tiempo que cada uno va a estar, Claro, pero claro, si se claro. extralimita, pues no le vas a decir nada, pues bueno, ese hombre quiere vender su juego. Pero el problema de una conferencia propia es que tú mismo eres quien tiene que saber los ritmos que quieres llevar. Se supone sí, que la has sí. ensayado, que la has, Claro, se supone que que la has sabes- diseñado la Que conferencia. sabes eso, qué le gusta a los usuarios, qué no Claro. les gusta. Saben que el año pasado recibió buenas críticas porque era como una mezcla, un poquito de gameplay, Sí. un trailer tal, y la Yo gente creo se que quedó como estamos bastante afinando, que satisfecha. el año que viene
igual no hay tanto Hombre, charla. yo me acuerdo hace 4 o 5 años en la que estuvo James Cameron hablando del juego de Avatar, que había más gente dormida que despierta. Luego han mejorado y han vuelto a caer bastante este año. Pero vamos, en general creo que Ubisoft presentó una batería de juegos bastante interesante. A mí lo que más me gustó y del que no tenía tantas esperanzas, pero va a ser un juegazo, es el del juego de South Park. Que es muy divertido. Muy bueno. Y For Honor, que también lo jugué en la campaña, más de lo que se mostró, una parte más, siendo caballero, el principio del juego además y es bastante interesante. Me queda la duda de cómo un juego que está basado solo en combates puede evolucionar a lo largo de varias horas de partida, pero por lo demás es espectacular. Y después, pues además que Víctor estuvo antes de que empezaran las conferencias jugando a Watch Dogs 2 y a Ghost Recon Wildlands. Tenemos grabado, por cierto, la partida de Ghost Recon de Víctor, que dice que es algún momento en el que la cagó y murieron todos por su culpa. Le salió bastante bien, pues las iremos publicando. Además tenemos un montón de entrevistas que tenemos que ir publicando de E3. Iremos publicando mucho material del E3 que habéis traído, que es que desde allí no se puede publicar todo, es imposible. Iremos publicando cositas y la partida intentaremos publicarla. Y bueno, si le sale mal y matan a todos, también la ponemos para que nos la narre Víctor. Y sí, Ghost Recon nos llamó mucho la atención aquí, también nos gustó muchísimo la demo que enseñaron. Además era una demo muy espectacular, muy bien hecha. La demo que habían conseguido grabar también, que bueno, tienen la ventaja de que ellos pueden hacer... sí, bueno... Sí, el que se crea que lo han hecho del tirón en una sola vez. Efectivamente, pero estaba tan bien hecha que sí te daba esa sensación espectacular de joder, si yo estoy jugando con mis colegas y pasa todo esto que está pasando aquí, va a ser épico. O sea, porque es que tenía de todo, asalto con sigilo, luego ya cuando todo se iba de madre había una persecución espectacular, uno en moto, en helicóptero, tal, todo confluía. Además que lo hablamos cuando terminó la conferencia, de que lo veo de verdad como la evolución de The Division en lo referente al cooperativo a 4. Como que es un cooperativo mucho más divertido. Porque yo The Division la mayoría del tiempo la he jugado solo, quitando ahora las incursiones, que es imposible, obviamente. Pero no sé, a mí solo me divertía más incluso que en equipo. En equipo solo tenía la sensación de que sí, me ha sido algo más fácil. No que me haya aportado algo a la experiencia. Y aquí sí, porque puedes hacer tareas distintas, te puedes de verdad comunicar, puedes asignar tareas, roles y tal. No sé, me pareció muy... Sí, pinta bien. Así que, bueno, hemos dado un pequeño repaso. Pero solo hemos hablado de los juegos con las compañías con conferencias. Había más cosas allí. Había muchísimas cosas. También tampoco, hay que decir que tampoco había tanto, porque como había muchas compañías, como Activision y por ejemplo Bandai Namco, no tenían stand abajo, y ni Konami tenían oficina en la zona de arriba. Pues se dividía básicamente en el stand, en el pabellón de Microsoft, Sony, Nintendo, bueno, y de Zelda, perdón, no Nintendo. Y luego en el otro lado básicamente estaban 4 compañías, que eran 2K, de Bethesda, que tampoco había nada que jugar, en 2K, que estaban Mafia, que es espectacular, y Civilization 6. Y tampoco te creas que había una locura de stands. Claro, sin Activision, que Activision siempre ha tenido un stand gigantesco en el E3. Square Enix también tenía un stand muy grande, repleto de puestos para jugar, pero en mi caso, en nuestro caso, yo no le presté demasiada atención por el hecho de que José Luis Ortega estuvo en un viaje y probó prácticamente todo lo que había, menos Final Fantasy XV, que estaba por ahí. Y luego también estaba Capcom, creo que la única novedad que llevaba era básicamente Resident Evil 7, que habían recreado una casa. La casa de la demo. La casa de la demo. Sí, habían recreado la casa, te metían en una habitación muy oscura a jugar a la demo. Como yo llegué tarde, tuve que hacer un speedrun y me pegué un par de sustos, pero... Y poco más había. Bueno, alguna... Estaba Focus Interactive, que también tenía... el Surge, de Surge, que de Deck 13, por ejemplo, Technomancer, que sale dentro de poquito. Pues a ver, sí que tenía juegos y un stand bastante grande, pero no muy espectacular. ¿Y qué tal el ambiente en el Convention Center? También muy lleno de gente, mucha gente rara. Hablábamos que especialmente conforme a lo pocho que pintaba este 3, mucha gente había. Demasiada gente. Demasiada gente había, sí.
Un E3 raro, por lo que dices, ¿no? Electronic Arts se salió de la feria, Activision no montaba stand y Electronic Arts y Activision ocupaban la mitad del espacio del West Sí, de Hall. hecho en el West Hall había una parte que era stands pequeñitos que parecía casi la Madrid Games Week con compañías muy pequeñas, muy chiquititas, menores, en las que si te digo que me aventuré una sola vez y casi se te abalanzaban y abrazaban para que vieras sus cosas. Es como descubrí que había entre los dos grandes pabellones en el pasillo hay un pequeño hall en el que hay varias compañías, entre las que estaba Telltale, por ejemplo, que tiene ahí, o donde vimos el Warhammer 40.000 Dawn of War 3. Y ahí es la primera vez que lo había visto. Después de 5E3 no sabía que existía ese sitio. Sí, ahí están las empresas pequeñas, hay empresas de hardware también, Madcap suele tener ahí el stand para enseñar los productos, tal. Sí, bueno, ahí al final hay muchas cositas pequeñas en el E3, había bastantes juegos españoles, había algunos representantes de nuestro país, indies, allí buscándose un poquito la vida, que presentaban juegos. Pero bueno, el E3 da para mucho, para grandes titulares y para probar muchas cositas. Ya seguid en IGN porque Juan y Víctor tienen muchas cosas en la mochila y ahora que iremos soltando poco a poco entrevistas que tenéis grabadas, avances que quedan por publicar. Tampoco hay que decir que este año tampoco hemos podido grabar muchas entrevistas precisamente por lo que decíamos. Claro, las grandes compañías no estaban, efectivamente. Y de las otras pues la gente se pegaba literalmente por conseguir. Ellas, entonces los slots de entrevistas han sido prácticamente contados y muchas ocasiones ha sido de cogerle con el móvil un momento. Hola, un saludo para IGN España. Y cuéntanos tres cositas. Pero bueno, iremos sacando cosas. Y bueno, viene el Gamescom en agosto. ¿Qué esperáis de Gamescom? ¿Creéis que va a haber sorpresas? ¿Que se han guardado algo en la manga como el año pasado? ¿Se guardaron cositas? Yo creo que la Gamescom va a ser muy indie y además espero hacerlo desde casa. ¿Es una petición? Sí. ¿Una petición? Bueno, ya veremos. Bueno, este año tenemos allí a un compañero de la web, ¿no? A Diego. Diego está allí, así que le pediremos que se pare por ahí. Y Eva, nuestra compañera Eva Mosquera, que estuvo aquí en la conferencia de Ubisoft con nosotros, nuestra compañera del mundo.es, ya la conocéis, va a Gamescom este año también, Gamescom la lleva para que lo cura para el mundo y también la pediremos que haga cositas para IGN. A lo mejor habrá que mandar a algún becario. Y habrá que mandar a alguien, a un becario o algo, a Gamescom. ¿Quién quiere ir? ¿Alguien? ¿Algún voluntario para ir a Alemania en agosto? Bueno, ya veremos. Está bien. Ya veremos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, hemos hablado mucho del E3, estaríamos hablando aquí de las cosas que hemos visto toda la tarde, pero meteros en IGN España, que todas nuestras reflexiones, todas las cosas que todavía tenemos que contar del E3 las iremos publicando poco a poco. Muchas gracias, chicos, por venir a este Ingenieros. La semana que viene intentaremos hacer Ingenieros el miércoles. Yo estaré en Barcelona, es el Game Lab. Sabéis que el Game Lab es importante. ¿Haremos conexión en directo con Barcelona? Bueno, pues seguramente funcione mejor que con Los Ángeles. Yo estaré en Barcelona. Si tenemos ingenieros, os hablo desde allí. Y probablemente sea el último, si no es el último, uno de los últimos ingenieros de la temporada. En verano pararemos, haremos otras cositas de vídeo, pero Ingenieros volverá en septiembre. Así que, bueno, la semana que viene, en todo caso, nos vemos, chicos. Muchas gracias por venir y a vosotros nos vemos en otro Ingenieros. ¡Hasta luego!